Bueno, hablamos de la patología. Es un tema largo, extenso, en la que fundamentalmente vamos a mencionar algunas patologías, pero les decía al inicio, la patología endocrina es más funcional, ¿no? O sea, cualquier exceso de una secreción, una hipersecreción de una hormona nos va a traer consigo la enfermedad. Y de pronto los niveles tan bajos de esa hormona también nos va a traer alguna enfermedad. Entonces, vamos a hablar precisamente de estas alteraciones y vamos a decir que las glándulas que componen estas son la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el páncreas, las suprarrenales y la glándula biliar. En cada una de estas existe alguna enfermedad concomitante, ¿no? Típica de la región. Aquí vemos la hipófisis un poco para recordar cuánto mide, cuánto pesa, cuánto tiene en volumen. Generalmente tiene un volumen de 0.5 a 1 centímetro de diámetro, más o menos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esta empieza a crecer más? De pronto dicen el paciente tiene diplopía, tiene trastornos, vértigo, etcétera, tiene cefalea, y uno empieza a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Pues lo que hace el médico dice que le saque una placa radiográfica, una tomografía, una resonancia magnética, y ahí vamos a ver cómo están las glándulas, en especial la hipófisis. A veces esta glándula está demasiado grande, puede medir 2 centímetros de diámetro. En otras palabras, se dan cuenta, es una glándula que está apretada sobre esa silla surca, en esa silla surca. Entonces hablamos de un macroadenoma, ¿no? Pero vean, dice pesa menos de 0.5 y mide 1 centímetro. La base del cerebro se encuentra en la base del cerebro y se une a través del hipotálamo. Presenta 2 porciones, una anterior y una posterior. La anterior corresponde a la hipófisis y todas las hormonas que usted ya conoce, ¿no? Las que secreta la propia melanocortina, la ACTH, la MSH, las endorfinas, etcétera, etcétera. Todas estas como componentes. Luego tenemos a la otra glándula, miren, a la otra hormona que produce la hipófisis, es la hormona de crecimiento, la hormona que nos hace desarrollar musculatura, huesos, células, piel, etcétera, etcétera. Luego tenemos a la prolactina, es una hormona que estimula fundamentalmente los asinos secretores en la mama, ¿no? Luego tenemos a la TSH y miren, hay otras 2 hormonas también que produce la FSH y la LH que tienen mucho que ver con la regulación del ciclo menstrual, con la estimulación del ovario. ¿Estamos de acuerdo? Y la neurohipófisis, 2 hormonas, la oxitocina y la DH, ¿no? Generalmente esta se incrementa cuando hay parto, cuando hay eyección de leche, cuando hay salida de leche, y la hormona antidiurética ADH. Alguien me preguntara alguna vez en algún artículo, dice, resulta que cuando uno es feliz o cuando está con su pareja o cuando está bailando, se libera la oxitocina. Claro que sí, se libera. Nosotros tenemos niveles bajos, ¿no? Tanto varones como mujeres. Pero cuando hay un proceso como el inicio de un proceso de parto, pues vamos a tener valores mucho más altos. Entonces, la hipófisis, esa hipófisis, ¿no? Que la vemos, quiere ser medio gramo o 1 centímetro de diámetro, de pronto puede estar alterada. Y los médicos clínicos, es decir, nosotros, ustedes, etcétera, como médicos clínicos detectan, me dice, la primera consulta, sabe que doctor, tengo un problema, me sale leche, pero no estoy embarazada. No, doctor, no estoy embarazada. No, ya me embarazaba hace unos 7 años y ahora nada que ver, doctor, pero me sale leche, me sale un calostro. Entonces nos dice, algo está fallando, y relacionamos la prolactina y empezamos a ver a esa hipófisis. ¿De acuerdo? Pedimos los valores de la prolactina, y si de pronto los niveles en la sangre están altos de la prolactina, es decir, parece
parece que hay un problema acá, en la hipófisis. Pedimos una resonancia, etcétera, etcétera, y luego en la resonancia nos dicen, parece que hay un acúmulo de células o un tejido que se parece a adenoma. Probablemente, como se está secretando la prolactina en niveles altos, probablemente sea de ese origen. Y miren, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí la glándula está hiperfuncionando. ¿Vale? Entonces, cuando la glándula hiperfunciona, podemos decir que pueda deberse a adenomas de hipersecreción de prolactina, adenomas con hipersecreción de hormona de crecimiento, adenomas con hipersecreción. Todas las hormonas que les he mencionado pueden estar incrementadas. Obvio, miren, si esta está incrementada, obvio, ¿qué nos va a dar? Gigantismo y acromegalia. Esta que nos va a dar secreción, ¿no? La ACTH, trastorno, síndrome de Cushing, ¿no? O enfermedad de Cushing, ¿no? Entonces, adenomas con hipersecreción de la FSH, quién sabe, quistes, sangrados mensuales, ciclos anovulatorios, ¿de acuerdo? Miren, cada uno va a expresar una determinada clínica en el paciente. Aquí habíamos dicho que los adenomas generalmente son silentes o nulas, es decir, no da mucha manifestación como para investigarlos, ¿no? Luego tenemos los adenomas con inversión de secreción de prolactina y somatostatina juntas, ¿no? Adenoma hormononegativos, o sea, crece alguna partecita de esa tiroides, perdón, de esa hipófisis, pero no da clínica, por eso decimos negativo. Y de pronto cuando está grande el paciente dice, tengo dolor de cabeza, pero no está manifestando con hiperprolactinemia, aumento de la ACTH, hormona de crecimiento, absolutamente. A eso se refiere adenomas hormononegativos. Crecen las células, pero no producen hormonas, ¿no? El hipopituitarismo, ¿qué quiere decir? En otras palabras, que esa glándula no me está secretando un nivel adecuado de hormonas o hipófisis. Entonces, tenemos esto, los microadenomas y los macroadenomas. La pregunta de ustedes ha de ser seguramente, doctor, en el hospital obrero, de estos casos, les diría que sí con frecuencia, ¿no? Vemos 2, 3 casos al mes o 4 casos al mes. O sea, es frecuente, porque los pacientes vienen, ya sea mujer, ya sea varón, doctor, tengo una secreción. Quisiera que me haga una revisión, y bueno, el médico aparentemente no va a ver examinar la mama, se va a ir directamente a examinar cómo está esa hipófisis. Y cuando hay ese problema, pues le dará medicamentos o simplemente le dirá, ha crecido tanto su glándula hipófisis que hay que operarla, ¿no? Entonces, miren, el microadenoma, cuando nosotros decimos menos de 1 centímetro. Alguien tiene miedo y dice, puche, debe ser difícil entrar a esa silla turca y retirar ese adenoma, porque esa ciega es lo que se está trabajando. Y de pronto con la resonancia magnética los cirujanos tratan de resecar ese lugar, esa proliferación. Es adenoma, es una lesión benigna donde prolifera un tipo de células, ¿no? Adenoma de hipófisis, adenoma de tiroides, adenoma paratiroideo, adenoma en el páncreas, adenoma en las glándulas suprarrenales. Es una lesión benigna donde prolifera un componente celular. ¿No? Entonces, ven, yo tengo eso, pero a veces crece tanto que el paciente ya tiene muchos problemas. En la resonancia ven que esa silla turca está repleta de células, ¿no? Y cuando está repleta, ¿qué hacemos? ¿Qué le hacemos? Hay que operar. Y a veces se seca, qué sé yo, 1.5 gramos, nos llega una muestra, wow, le han vaciado casi toda la hipófisis, ¿no? Y claro, hay que salvar el problema porque el paciente tiene diplopía, tiene cefalea mortal. Y evitar que esa glándula que está creciendo con esas células entren a necrosarse. Cuando se necrosa, viene la necrosis de Sheehan, que generalmente es una necrosis muy relacionada con el parto.
¿Listo? ¿Qué pasa en el parto? Una mujer que está al final de su gestación, por tanto pujo, esa glándula, ¿no? Esa glándula se dematiza y ahí podemos tener que algunas células empiezan a necrosarse. El ciego vascular disminuye y ahí tenemos el síndrome de Sheehan. No sé lo mismo, síndrome de Sheehan, ¿no? Y bueno, vale comentarse esta situación. O sea, que esa paciente estaba en franco hipopituitarismo. Les voy a comentar este caso. Yo estaba en medicina interna, estaba con un médico, el doctor Díaz, que se fue a Estados Unidos, el doctor Álvarez, creo que es jefe de no sé qué. Todos se quedaron como médicos internistas. Estuve con el doctor Urgoa, que es mi ginecólogo, mi persona. Estábamos haciendo los 4 en el internado, éramos del ROTE. Y lamentablemente en el pabellón Italia, sí, en el británico, era una paciente que estaba en autopsias, ¿no? La pasan de obstetricia, ¿no? Había dado a luz, pero en ese momento ha sufrido un montón de alteraciones, había tenido eclampsia, una complicación del embarazo, y pues estaba con el trabajo de parto. Y nos envían, pero teóricamente era una mujer vegetal. Y el diagnóstico que decía es síndrome de Sheehan. Revisando que era una necrosis postparto, que se había dematizado tanto, había proliferado tanto ese componente impulsario, que el cielo sanguíneo se cortó. No tuvo, y al final se necrosaron esas células. Y bueno, se presentó el síndrome de Sheehan. Entonces nosotros, conocedores que el síndrome de Sheehan era un síndrome en el que no se producía la ACTH, corticoides, etc. Claro, como estudiantes, porque ya la paciente estaba desahuciada, y ya le habían dicho a la familia que se la lleven. Estaba como 2 semanas en el servicio y le habían dicho, no hay solución, que se la lleven. Y saben que nosotros hicimos un experimento, cosa que no se debe hacer, ¿no? Agarramos y le colocamos corticoides, así en grandes dosis en polvo. Increíble. En cuestión de 24 horas otra vez abrió los ojos, no reconocía, pero estaba casi lúcida, ¿no? Y no podíamos mantenerla todos los días. Al tercer o cuarto día otra vez se tuvo que perder y falleció seguramente en su casa. Pero hicimos el intento, comprobamos que realmente los corticoides pueden suplir la actividad que tiene el ACTH en el resto de ¿no? Síndrome de Sheehan, necrosis por parto. En los macroadenomas se puede producir una necrosis de la glándula hipófisis. Bueno, obviamente, cuando hay necrosis estamos hablando de un hipopituitarismo severo. Entonces, vamos a hablar de los adenomas de células lactóticas, ¿no? O lactóticas. Son esas células que es parte del componente de la glándula hipófisis. Y resulta que cuando estas están ahí en la hipófisis, proliferan tanto, muchas veces estas células pueden calcificarse, ¿no? Y miren, esa calcificación de esas células por ese adenoma puede darnos las denominadas piedrecillas en la hipófisis. Es un punto clave. Cuando el neurólogo o el endocrinólogo está realizando esa resonancia, dice, oh, veo esa hipófisis y veo unas microcalcificaciones. Ese endocrinólogo se encuentra en la capacidad de decir, estas parecen unas piedrecillas. Luego entonces es un adenoma de células lactóticas. ¿Está bien? Bueno, secretan prolactina en una cantidad proporcional a las proliferadas. O sea, si hay 100 células proliferadas, 100 veces es la secreción aumentada. Si hay 1000 veces la secreción aumentada. Por cada célula se va aumentando en cantidad esa secreción de prolactina. Miren, se puede inducir al incremento de la prolactina por succión del pezón en la lactancia. ¿No? O sea, el bebé, ni bien le dicen, nace el bebé y
el obstetra le dice, o el neonatólogo le dice, ahora usted tiene que darle su pechito. Es que doctor, que me da miedo, que no la está bien, le voy a dar en biberoncito. No, tiene que darse. ¿Por qué? Porque solo el hecho de succionar aumenta la secreción de la prolactina y la prolactina nos aumenta la leche o el calostro en esa mujer que está en posparto, ¿no? El estrés, los traumas, o un tallo, ¿no? O traumas del tallo por bloqueo de la dopamina, el estrés. Hay cuántas mujeres que están estresadas y de pronto hay, doctor, tengo un poco de secreción acá. ¿De qué color es? No es blanquecina, pero es transparente. ¿Qué será, no, doctor? No estoy embarazada, no tengo chico, no tengo nada. Miren, la succión le está produciendo el problema, ¿no? El estrés. En el hiperestrogenismo hay mujeres que tienen alteración del ciclo y tienen secreción láctea. En el hipotiroidismo y una falla renal, el uso de hipertensivos como la sertrina y también de la fenociatina, ¿no? Aquí tengo los valores expresados para que ustedes puedan, cuando estén en endocrino, vayan repasando o tengan ya el dato. Pero hay un medicamento, ¿no?, que les dan a las mujeres o a las mujeres que tienen la hiperprolactina y se llama la bromocriptina, ¿no? Muchas de las artistas, ¿no? Muchas de las mujeres que quieren conservar unos pechos realmente como que nunca hubiesen tenido una gestación, pues al día siguiente de lo que han tenido el bebé, no le dan succión al bebé y empiezan a consumir la bromocriptina. Al consumir, bloquean a las células lactótropas y automáticamente, obviamente, esa mama va a mantener su tamaño, su estructura normal, ¿no? Han visto artistas, han tenido su bebé y después salen a la pared. Shakira, por ejemplo, vemos que todavía sus senos están bien conservados. ¿Por qué? No les ha dado la lactancia, mantener sus senos, tomando esta sustancia, la bromocriptina, ¿no? Tenemos también adenomas de células somatotróficas, ¿no? Y todos han de ser, miren, presentan células con un glutamato, bla, bla, bla. Pero aquí lo importante es esto, miren, clínicamente producen dos cuadros. Uno es el gigantismo, que es un incremento desproporcionado, ¿no?, de todo el cuerpo. Es decir, yo era de este tamaño y de pronto mis cartílagos, el cartílago metafisial no se ha calcificado, yo sigo creciendo y puedo llegar a medir 2,5, 2,10, etc. Mis padres son enanos y empiezo a crecer demasiadamente, desproporcionadamente. ¿Qué pasa con la acromegalia, no? La acromegalia, el incremento del tamaño de los órganos internos, ¿no? Vísceras, manos, pies, en otras palabras, tenemos unos dedos gordos, tenemos unas manos anchas, etc., ¿no? Solo en anchura, pero no en longitud, ¿no? Y los dedos en salchicha. Además hay una disfunción gonadal y presentan también diabetes y insuficiencia cardíaca. Pero aquí los rescatables, que en el gigantismo hay un incremento desproporcional de todos los órganos en realidad, ¿no? En cambio acá, solamente en anchura crecen las vísceras, en tamaño, los huesos cortos, ¿no? Huesos de los pies, de las manos, etc. Seguimos avanzando de necrosis y hablamos del adenoma de células orbitógenas, ¿no? Son basófilas, es decir, cuando vemos al microscopio son de este color azuladas y presentan unas escasas granulaciones, ¿no? A la adición son positivas, pero aquí lo importante de este adenoma nos va a dar, miren, dos síndromes, un síndrome de Cushing y la otra es la enfermedad de Cushing. La diferencia en el síndrome de Cushing puede tener cualquier etiología. O sea, que de pronto el paciente está con la jorobita, ¿no?, aumentado de esta manera, y de pronto puede ser que no sea el adenoma de hipófisis el que está produciendo este trastorno, ¿no? Puede ser otra causa, puede ser una falla renal, de la glándula suprarrenal, etc., que
incremente los niveles de ACTH y nos esté produciendo esto que se llama síndrome de Cushing. ¿Está bien? Pero es la enfermedad de Cushing por hiperfunción de la corteza suprarrenal que causa un incremento de la ACTH. ¿Estamos? Y aquí hablamos de un síndrome también, el síndrome de Nelson. O sea, cuando hay un adenoma de células cortitropas, ¿no? Entonces hablamos del síndrome, es un síndrome en que el paciente aparece hiperpigmentado. Lo ven al paciente y está bien negrito, medio azulado, bien, toda la mucosa oral, la piel, etc. Hiperpigmentación mucocutánea en general, ¿no? Y uno dice, ¿qué ha pasado acá? Hay una pérdida en el síndrome de Nelson, una pérdida de la capacidad inhibitoria de los corticoides adrenal sobre un preexistente, producida por un adenoma hipoxémico. En el síndrome de Nelson existe una cantidad aumentada de ACTH, pero por un adenoma hipofisial. Otros adenomas, hemos hablado de los adenomas de la prolactina, de los adenomas de cortitropas, de la ACTH, y ahora hablamos también de otros adenomas, ¿no? Como los adenomas gonadotrófos, productores de FLH, FSH, clínica, pérdida de la visión, diplopía, apoplejía hipofisiaria, reducción de la libido en varones y en mujeres, amenorrea paradojal. ¿Qué quiere decir amenorrea paradojal? De pronto venía su ciclo menstrual normal y cesa, sabiendo que la mujer es fértil, tiene 28, 29 años, y cesa, ¿no? Durante 1, 2, 3 meses. Y uno va del médico y le dice, ¿qué ha pasado? Tengo un problema, debe estar embarazada. No tengo esposo, no tengo pareja, no estoy embarazada. Le hacen la prueba y no está embarazada. ¿Pero qué ha pasado? Resulta que puede haber un incremento por estos adenomas, incremento ya sea de la LH o de la FSH, que alteran el ciclo menstrual, ¿no? Adenoma por FSH, adenoma pirotropo, ¿no? Adenoma hipofisiario no funcionante, también otros que no son funcionantes, ¿no? 25 de células nulas, 25% de todos los adenomas. Hoy estos se hayan catalogados como gonadotropas debido a su estructura bioquímica, es decir, de pronto no da la manifestación, pero cuando le han hecho el estudio químico, mucha estructura a estas células que han crecido en hipófisis, hemos dicho aquí no produce nada, pero químicamente se parecen a un adenoma gonadotrópico, como si estuviera retardando la producción de ACTH. En el hipopituitarismo, ¿no? Nosotros tenemos un descenso de las hormonas, ¿no? De la hipófisis, todas las que les he mencionado. Miren, y las causas generalmente son tumores o lesiones ocupantes del espacio, la cirugía, la radiación, la apoplejía hipofisiaria. Cuando alguien dice, ¿qué es la apoplejía hipofisiaria? ¿No? No es nada más que la falla en el círculo, el corte de la circulación, ¿no? De circulación sanguínea que llega a esa hipófisis. Y por lo tanto se produce una muerte de esa hipófisis. Esta muerte puede producirnos el hipopituitarismo. La necrosis o el síndrome de Sheehan, miren, la necrosis postparto, el síndrome de la silla turca vacía, el quiste de la hendidura de Radke y los defectos genéticos que puedan llevarnos al hipopituitarismo. En nuestro medio es muy conocido el síndrome de Sheehan, como les comenté, de esa paciente que le han dado por la obstetricia, hipertensión, arterias, complicaciones en su gestación y al final en su parto, estaba en obstetricia, creo que estaba unos 5 o 6 días y por último dijeron, no, esto es para endocrino. Llegó endocrino, lo vieron los pacientes o los médicos de planta, revisaron su perfil hormonal y vieron que está muerto. Llévensela a su casa, llévensela porque ya no hay hipófisis.
llévense a su casita y las señoras eran de escasos recursos del área periurbana y pues nosotros, los cuatro, a buscar una solución. Y le dimos corticoides, estuvo abrió los ojos, porque aparentemente estaba durmiendo ya hace unos 3 días, abrió los ojos, despertó, bueno, incluso abría la boca como diciendo tengo hambre, ¿no? Pero había una necrosis total, un síndrome de Shihan de la pituitaria. En el hipófisis posterior hemos hablado todo lo referente a la hipófisis anterior. Más es secreción, más es alteración en los niveles de secreción de alguna hormona o producción de la misma, ¿no? Hablamos de la hipófisis posterior y decimos que resulta que la alteración de esta hipófisis nos puede dar alteraciones en la hormona ADH, la hormona antidiurética, ¿no? Y miren, una deficiencia de la ADH nos va a producir la diabetes insípida, que ustedes la conocen muy bien, ¿no? Y esta diabetes insípida debuta con poliuria, hipernatremia, polidipsia, ¿no? Se parece, en otras palabras, a la diabetes, ¿no? Las tres P's produce, o 4 P's, tiene poliuria, tiene polidipsia, ni tanto polifagia, pero aquí ingresa la hipernatremia. En otras palabras, es un paciente que eleva los niveles de sodio, hiperconcentra en la sangre, ¿no? Los pacientes presentan poliuria por falta de reabsorción renal de agua en los riñones, poliuria central, que es la falla de la neurohipófisis, una poliuria periférica, que es una falla nefrótica. Por estas dos vías, falla la hipófisis y falla el riñón, el paciente empieza a retener líquido y a concentrar más el cloruro de sodio, ¿no? Hay hipernatremia. La segunda es el síndrome de secreción inadecuada de ADH, ¿no? Existe un exceso de hormona antidiurética, ¿no? Que produce una reabsorción elevada de agua libre, una hiponatremia. Todo lo contrario, ¿no? Miren acá, hay una secreción inadecuada, alterada de ADH. Aquí no existe la secreción de ADH. Aquí existe poliuria con hipernatremia. En esta otra, en el CIAT, existe una hiponatremia, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Debido a tumores, miren, ojo, ¿a qué se debe esto? Debido a tumores ectópicos que producen ADH, como el carcinoma de células renales o de células pequeñas en pulmón. Paciente puede debutar con poliuria, con hiponatremia, le hacen los exámenes, etc. Debe ser la hipófisis, van relacionando y dicen, no, la hipófisis debe estar fallando, algo está fallando en la hipófisis. Le hacen una tomografía y le encuentran un tumor pulmonar. Se saca una biopsia de ahí, empiezan a investigar y dicen, había sido un carcinoma de células pequeñas de pulmón. Pero dicen, no, este es el productor de la ADH. La alteración de esa secreción de ADH, los niveles alterados del ADH se deben a esto. Se llama síndrome de secreción inadecuada de ADH, hiponatremia, y en la diabetes insípida existe hipernatremia. Parámetros como para agarrarnos en el examen, ¿no? La otra, hablamos de la patología tiroidea, ¿no? Esto es un poco de desarrollo, ¿no? Cuánto pesa, cuánto mide, la estructura anatómica, etcétera, qué libera en la fisiología, ¿no? Y las patologías más frecuentes de la alteración de tiroides son el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, ¿no? El hiper y el hipotiroidismo. ¿Qué pasa en el hipertiroidismo? Tenemos una tirotoxicosis, una elevación de la T3, T4. ¿Sí? Podemos tener un hipertiroidismo primario y el otro corresponder a un hipotiroidismo secundario. Cuando hablamos del hipertiroidismo primario, puede deberse a un hipotiroidismo primario, pero no del mismo sitio, una enfermedad de grave fase 2, un bocio multinodular hiperfuncionante que sea tóxico,
un adenoma hiperfuncionante que sea también tóxico, un carcinoma que nos causa hipertiroidismo o hiperfuncionante, hipertiroidismo inducido por yodo. Todas estas han de ser primarias. En otras palabras, ¿qué está haciendo? Cuando yo digo hipertiroidismo primario, el problema se origina en la propia glándula tiroidea. Cuando yo digo hipertiroidismo secundario, el problema de la malfunción de esta glándula tiroidea puede estar en la hipófisis, ¿sí? O puede deberse a otras alteraciones que las vamos a ver después. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de hipertiroidismo, ¿no? El hipertiroidismo, ¿no? Nos va a dar un estado de hipermetabolismo. ¿Qué quiere decir? Que si yo corría normal o caminaba normal, gracias al nivel normal de hormonas tiroideas, pues yo estaba caminando normal. Pero ¿qué pasa cuando se incrementa, cuando existe una hiperfunción tiroidea? Miren, a nivel cardíaco, aumento del gasto cardíaco. Todos los pacientes con hipertiroidismo están normal. ¿Tienen hipertiroidismo? Vamos con eso. Incremento del gasto cardíaco, taquicardia. Y por lo tanto, si este corazón trabaja tanto, a la larga va a desarrollar acromegalia, ¿no? Cardiomegalia. Va a presentar arritmias, cardiomegalia, etcétera, etcétera, ¿no? En el músculo esquelético, claro. Si antes tenía mis niveles normales y podía caminar así, ustedes los han visto, hay en el aula también algún compañero, amigos que tienen con hipertiroidismo. Obviamente no tienen su bocio, no es nada visible, pero decimos, parece que tienen hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque de pronto hablamos con el muchacho, vamos al cine. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Bueno, es como que recién estamos dando la noticia, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Hipotiroideos, ¿no? Vamos al cine. ¿Cuándo? ¿Dónde? O sea, qué lentos, ¿no? Miren, entonces, en el caso del hipertiroidismo, el músculo esquelético presenta hiperactividad, ¿no? Del sistema simpático, temblor, no es un paciente que está, tengo examen, tengo que ir, ya está temblando, es un paciente que nos está demostrando que tiene algún trastorno hiperfuncionante de la tiroides, ¿no? La habilidad emocional, ansiedad, falta de concentración, insomnio, miopatía tiroides. ¿Cuántos dicen, ay, no he estudiado y se ponen a llorar? Es que hay un incremento del metabolismo de la T3, T4, etc., ¿no? Insomnio, falta de concentración. En cambio, el hipotiroideo está ancho. No me he ido al examen ni modo. Voy a mandar mi carta. ¿Hasta cuándo hay que mandar la carta? No he hecho mi carta. Después, no. Doctor, ¿sabe qué? No podía venir. Tiene hipotiroidismo. ¿No? Y nosotros del área de salud deberíamos entender esta característica. Tienen una oftalmopatía, una mirada fija, los ojos abiertos y con exaltado. Típico de la enfermedad de Graves fase 2, unos ojos saltones y alternos. A nivel gastrointestinal, diarrea por hipermotilidad intestinal, mala absorción, hepatopatía grasa, etc. A nivel del esqueleto hay osteoporosis, ¿no? Atrofia muscular y metamorfosis grasa. Y esto es importante en el hipertiroidismo. ¿Cuántas de las personas son hipertiroideas y están siendo controladas con un medicamento? ¿No? Me dice, levotirosina, usted me va a tomar o le va a tomar un bloqueante de la tiroides, de la función de sus hormonas. Pero de pronto ese paciente, mire, puede tener una tormenta tiroidea, puede llegar a un hospital. Pero si yo estaba siendo controlado, estoy yendo al endocrinólogo. ¿En qué consiste la tormenta? Se puede presentar en un paciente con hipertiroidismo que a pesar de recibir tratamiento se exponga a un estrés, infecciones, traumas, cirugía. Es fatal y muere por así. ¿De cuánta gente que muere por así? ¿Qué ha pasado? El que ha discutido y ha llegado a su casa, se ha puesto a llorar y se ha muerto.
Y lo hemos tratado de reanimar hasta que llevamos al hospital, no ha podido aguantar. ¿Qué ha pasado, doctor? El paciente ha tenido una tormenta tiroidea. Nivel, su hormona T3, T4 estaba en este nivel normal. Luego en años desarrolla el hipertiroidismo. Hay estrés, traumas, procesos, divorcios, etcétera, peleas en la familia, peleas en la calle. ¡Wow! Esto se incrementa a niveles muy altos. Imaginen, si esto se produce a un nivel elevado, ¿cómo será a un nivel súper elevado? Imagínense todo esto que el paciente termina con heridas y generalmente es fatal. No, pues todo paciente que está recibiendo un tratamiento para el hipertiroidismo debe ser controlado, ¿no? Si es el papá o es la familia, etc. No, tranquilo, no te preocupes, vamos a solucionar, Chango, papá o mamá, vamos a solucionar, no te preocupes. Es que me preocupa, tranquila, toma un vasito de agua. Estamos evitando que esa paciente o esa familia o ese familiar llegue a desarrollar una tormenta tiroidea. Y el hipotiroidismo, niveles bajos de T4, ¿no? Hay un primario que generalmente se debe a mutaciones genéticas en el receptor del testosterona. Todo normal, no tiene nada, sin embargo su tiroides no me funciona. La TSH le hacemos un nivel de evaluación y son pacientes que están, ay doctor, tengo mucho frío, ay sí, tengo que arropar, me está haciendo calor, tengo mucho frío doctor, y cuando me subo a la movilidad me estoy durmiendo. Un paciente que tiene los niveles de T3, T4 bajos. ¿Qué debemos de hacer con ese paciente? Una valoración por endocrinólogo. Y el endocrinólogo le dirá, ¿sabe qué, doctor? Yo tengo este problema, me duermo mucho. ¿Cómo? Y ya me duermo, doctor. Y además no tengo ganas de hacer, no tengo ganas de... en la casa hacen alguna fiesta o los amigos, hoy un ratito y me estoy durmiendo, doctor, no sé cuál es el problema que tengo. Y se hace las valoraciones. De claro, la sociedad sabe que es muy lento ese tipo, ¿no? Vamos a jugar, ya hermano, todo después, tal lugar, o sea, un poco más lo llevamos a diferencia del hipertiroidismo, ¿no? Puede ser que existe una mutación genética en el receptor. Yo soy la tiroides y debo de recibir el estímulo de la TSH para producir T3, T4. Pero ¿qué tal? Tengo una mutación y en vez de recibir yo hago esto. Me niego, ¿no? Estoy alterado en mi recepción, mutación genética. O en los casos del hipotiroidismo autoinmune, la tiroiditis de Hashimoto, el déficit de yodo, tratamiento con yodo radioactivo, la ablación quirúrgica o la radiación. Miren, cuando yo les hablo del hipotiroidismo autoinmune, ¿qué pasa? Yo soy la glándula tiroidea, pero hay algo, anticuerpos o linfocitos que empiezan a destruir a esas células que quieren recibir el estímulo de la TSH y quieren producir T3, T4. En otras palabras, en esta tiroiditis autoinmune, la tiroides es reemplazada por linfocitos, ¿no? Tiroiditis autoinmune. Por decirles, 1 centímetro de folículos tiroideos es reemplazado a la larga por otro centímetro de linfocitos. ¿Qué significa? Que hay un problema autoinmune. Y generalmente sus pacientes van a desarrollar un hipotiroidismo. A estos pacientes les van a dar levotirosina, tratando, como decir, le estamos dando hormona para que funcione, para que trabaje adecuadamente, ¿no? Tratamiento con yodo radioactivo. Esto sí, miren el déficit de yodo. Ustedes han visto la sal dice, Ministerio de Salud, qué sé yo, valoración, cuantificación del contenido de yodo. Y cuando uno va a Tarija, ¿no? ¿Han visto lo que ha pasado con las elecciones? Después de las elecciones, dicen los chapacos, Paz no ha cumplido sus obras, un puente millonario, etcétera, etcétera, ¿no? Recién denuncian, o sea, son lentos, ¿no?
no se casen con una, ni le pidan la mano a una familia tarijeña. Probablemente quiero casarme con su hija. Ay, niñito, ¿cómo? Quiero casarme. Sería lindo que te cases, ¿no? ¿Y cuándo podemos hacerlo el matrimonio? O sea, son demasiado. Y no es porque tengan ese acervo, sino que la dieta y el área donde viven tiene poco o nada de yo. ¿No? Los chapatos considero pacientes con hipotiroidismo. ¿Qué leen? Hola hermano, y sus cuentos, sus chistes que hacen, lo hacen lento, ¿no? Y una vez se desespera. Bueno, pero ahí tenemos. Y el otro es el tratamiento con yodo radioactivo. ¿Qué significa yodo radioactivo? Generalmente el tratamiento con yodo radioactivo se utiliza para los casos de cáncer de tiroides, cáncer papilar de tiroides. El yodo radioactivo. Cáncer papilar. Y claro, si le doy el yodo radioactivo a un paciente con cáncer papilar, que debe tener en el istmo, o quién sabe en el lóbulo izquierdo, o en parte del lóbulo derecho, si le doy yodo radioactivo, no discrimina el yodo radioactivo. Se une a toda la glándula tiroidea. No discrimina de tal manera que se prende a las células tumorales, como también se adhiere a las células normales. Y las hace hipofuncionar. Si son tumorales, las elimina. Y si son células normales, no las elimina, pero las hace hipofuncionar. De ahí viene el hipotiroidismo primario. El problema está en la tiroides. En el hipotiroidismo secundario, un déficit de la TSH en el hipófisis. Es la hipófisis que no le está mandando la TSH. ¿Estamos? O falla del hipotálamo, hipotiroidismo terciario. Cuando falla el hipotálamo, le está dando o le está produciendo un hipotiroidismo terciario. Clínica del estado hipometabólico. Hemos hablado de hipermetabólico, ahora hablamos de hipometabólico, ¿no? Dos cuadros fundamentales, el cretinismo y el mixedema. Se presenta en la infancia temprana. Hay un retraso mental grave, una estatura corta, los rasgos faciales son dos, acumulación de glucosamino que causa el tejido celular subcutáneo, piel y bíceps, una protrusión lingual, una lengua agrandada y una voz ronca, ¿no? Pero característicamente es más a nivel de consiguen el retraso mental. En el mixedema, con su nombre edema, ¿no? Se presenta en niñez tardía o en el adulto, la actividad física y mental se halla en intensidad. Son apáticos, hay intolerancia al frío, disminución del gasto cardíaco, piel seca, fría y pálida, y además existe sueño. Creo que una gran mayoría de los pacientes hipotiroideos tienen esta clínica, ¿no? Yo siento frío, ay no me hace frío, pero está haciendo sol. No, ay no, yo me pongo una chompa, me pongo una calza, me pongo dos medias, pero está sintiendo. Probablemente sea el proceso, este estado hipometabólico de hipotiroidismo que le está haciendo desarrollar mixedema. Hay pacientes que están, que sea mucho maestrino, si como pan normal, me estricto 2 o 3 días, es que tengo que siempre consumir un pan integral, galletas integrales, no puedo consumir más. O sea, ¿qué pasa? ¿Tu intestino falla? Sí, parece que está, pero ¿qué tal si es otro componente? Puede ser que esté fallándonos, en este caso, la glándula tiroidea, que no está secretando adecuadamente hormonas, y por lo tanto exista una hipofunción metabólica. Pero la glándula tiroidea también puede inflamarse, ¿no? Puede inflamarse. Y miren, tenemos acá la tiroiditis de Hashimoto, ¿no? La tireocistitis, mujeres de 10 a 1, o sea, más se presenta en mujeres. Y aquí tengo para que ustedes, la tiroiditis de Hashimoto. Mírenla, grábenla. Porque vemos, podría decir,
10 mujeres que vienen por problema, qué sé yo, de la glándula tiroides, y les hacen la biopsia o extraen una parte de esa tiroides, vamos a encontrar que esa glándula tiroidea está siendo reemplazada por estos linfocitos. ¿No? Miren, cualquier cantidad de linfocitos, ¿no? Algunos se parecen como que si estuvieran queriendo remendar un folículo linfoide de un ganglio linfático. ¡Wow! Interesante, ¿no? Pero entonces la glándula tiroidea está siendo reemplazada por esto. Bien. Y esto se llama tiroiditis de Hashimoto. En otras palabras, esos linfocitos aparecen en el espesor, en el tejido tiroideo, así, en conglomerados. Pero ¿por qué les estoy insistiendo de esta? Puedo decir, esta tiroiditis de Hashimoto está relacionada casi con el 90% del cáncer de tiroides, del cáncer papilar de tiroides. O sea, vemos un cáncer, ¡wow! Buscamos otro sitio de ese tejido, ¡ay! Órganos linfoides. Esta es la causa, la tiroiditis de Hashimoto, asociada al cáncer papilar de tiroides. Ahora, me preguntarán y me dirán, el cáncer papilar en mujeres, el cáncer papilar es más frecuente en mujeres, ¿no? En mujeres. El cáncer papilar. Y esto, más frecuente en mujeres. O sea, la relación es directa. Hashimoto con cáncer papilar. ¿Está bien? La glándula tiroidea se halla con un gran infiltrado linfocital, formando folículos linfoides que reemplaza a los folículos tiroideos. O sea, cada vez va creciendo y mientras más crónica sea la enfermedad, aparece otro folículo acá, otro folículo, en otras palabras. El 100% de este tejido empieza a ser reemplazado por tejido linfoide, ¿no? Es autoinmune, los linfocitos reaccionan. Miren, y este hecho de que los linfocitos estén acá en esta glándula tiroidea, que estos linfocitos empiezan a producir anticuerpos que reaccionan con los antígenos de los folículos tiroideos. Entonces, reaccionando, destruyen, y cada vez el folículo linfoide empieza a tomar más tamaño, más dimensión. ¿Estamos? La otra inflamatoria, o sea, esta es una de las frecuentes inflamatorias, sí la es. La otra, la tiroiditis de Keivan, también se denomina subaguda agranulomatosa, ¿no? La conocen por la Keivan, o sea, tiroiditis la primera, la más frecuente, la que se presenta con mayor frecuencia y en mujeres está relacionado con el cáncer papilar. Y viene la otra, la tiroiditis de Keivan, es más en hombres, 3-1, secundaria en infección viral previa, sarampión, paramisovirus, contractovirus, adenovirus. Yo he tenido un caso precisamente de evidencia con el doctor que dicta cirugía de cara y cuello, ¿no? Está acá, yo lo traje por el año 2005, cuando fui director interino, lo invité y hicimos el convenio con el hospital militar. De ellos hay muchos doctores que se han quedado acá y hay algunos que, pues, uno de ellos está delicado, ¿no? Pero, ¿y por qué les menciono esto? Resulta que era un coronel que tenía unos dolores malditos en la glándula tiroidea. Y decía, me duele. Entonces resulta que me llega una laminita que lo habían visto en otro laboratorio. Yo estaba en el militar y me dice, doctor, este paciente se ha hecho tratar en otra privada y bueno, queremos saber. Y le han sacado tuberculosis en tiroides, ¿no? Y le hemos hecho el tratamiento y no mejora el tratamiento. Entonces creo que a los 3 meses o 3 meses ya por lo menos esperaban que la sintomatología rebaje.
Yo reviso las láminas, pido entonces que le tomen otra biopsia, o que si hay unas láminas previas que ya han estudiado en la vía particular, que me las traigan, las traen y yo empiezo a revisar. Le digo, no, esto no es tuberculosis, se llama tiroiditis de Kelvan, subaguda o cráneo. Pero lo importante era el siguiente: varón, el coronel, ¿no? Y encima, ¿no?, presentaba dolor en el cuerpo. ¿Verdad? Wow, entonces, doctor, y me acuerdo con el doctor que ahorita y conversamos, y sí, doctor, pero no es tuberculosis, la tuberculosis. Entonces, y ahora descontinuamos el tratamiento descontinuo. ¿Y qué vamos a hacer? Operen, pues saquen la tiroides, no hay más. Porque era también de origen autoinmunitario, ¿no? De origen autoinmunitario. Se encontraba en qué cosa, infiltrado de linfocitos con formación de granulomas de células gigantes, tipo Langes, y por esto le han metido tuberculosis. Le han operado. No había más dolor en ese cuello. Era una tiroiditis de Kelvan, un granulomas, un ¿no? Luego tenemos la tiroiditis subaguda linfocitaria, que era indolora. Se hincha la tiroides, pero no duele. Le hacen pruebas para pensar que es un bócio. No hay. No duele. Miren, presenta en adultos relacionada con el puerperio, generalmente más en mujeres que han dado a luz, y de pronto empieza a presionar, me está creciendo mi cuello, mi tiroides, y es una tiroiditis subaguda o linfocitaria. La otra es la tiroiditis fibrosa o leñosa o estruma de Ritter. Se presenta en adultos, no duele también, y resulta que la tiroides es envasada por un tejido cicatrizal, tejido fibroso. ¿No? Bueno, dentro de esta clasificación vamos a hablar de la enfermedad de Graves fase 2, ¿no? Tiene una triada, que es el hipertiroidismo, el exoftalmos, el mixedema pretibial, etc. Claro, es una hiperfunción que tiene, aparentemente. Vamos a ver qué. La etiología más frecuente en mujeres de 20 a 40 años de edad, autoanticuerpos. Una paciente que llegó también a la consulta nos viene y dice, doctor, tengo este problema en la privada. Y bueno, digo, ha crecido y los ojitos no se los he puesto, los ojitos los tenía saltones. ¿Cuántos años tiene esta chica? En este entonces tenía 19 años, 18 años. Y tenía esto, doctor, es que tengo mucho problema, quiero entrar a la universidad, me he ido a un instituto para preparar, pero soy muy nerviosa, doctor, me voy a aplazar, tengo problemas, claro, no me trae. Entonces le dije y dije, no, esto es una enfermedad de Graves fase 2. ¿No? Por los ojos saltones, el exoftalmos, el crecimiento, el hipertiroidismo y había mixedema pretibial. ¿En qué consiste el mixedema pretibial? Aparte de que hay un enlentecimiento de sus actividades, había edema en estas zonas. Toda esta parte era hinchadita, esta parte, ¿no? Mixedema pretibial. La morfología, un incremento en el volumen de la glándula tiroidea, 90 gramos, ¿no? En la histología, hipertrofia difusa, miren esta hipertrofia difusa de las células foliculares, formando algunas veces papilas. Muchas veces estos casos, cuando se opera, hay que verificar si estas papilas corresponden a un carcinoma papilar. Pero generalmente en enfermedades graves fase 2 presentan estas papilas. Pero hay que hacer el diagnóstico de carcinoma papilar. Es mujer, etcétera, etcétera. Se presenta la enfermedad grave fase 2 en mujeres, ¿no? Esta hipertrofia celular incrementada por el uso de profil de diuracil inhibe a la conversión de T3 y T4. De T4 a T3. C2, miren, este es C2. Una paciente, mi paciente que ya falleció hace 8 años, ha fallecido. Y bueno, miren, brutal. Venía a la consulta, venía siempre, yo decía, señora, visita usted.
Está asegurada, ¿por qué no? Es que en el hospital me dan, en el policlínico me dan para esto. Y se venía a comprar de la farmacia. Y de vez en cuando decía, estoy resfriada, y esto no me duele, no me duele nada. No tengo problema, pero hay circulación colateral, señora visita. Y bueno, una vez que la han operado, miren tan enorme esa tiroides. Resulta que tenemos aquí, dentro del bocio, tenemos un bocio multinodular difuso. ¿Qué quiere decir? Nódulos en toda la tiroides, y hay otro bocio difuso no tóxico. El primero, miren, puede llegar a pesar 2 kilogramos. Y miren, era grande, todo, llegaba hasta aquí. Brutal, ¿no? Hasta que le dije, señora, usted tiene que ir. Y no iba. Bueno, venía a la farmacia, se compraba a mi esposa un medicamento, estito de. Pero señora visita, no, vaya. Y cuando va, la última vez va, y dice que hay que internarla, que hay que operar. ¿Sí? Estaba produciendo dificultad, un montón de alteraciones. Y al último desarrolló un cáncer de tiroides, semejante masa ahí en el sitio, ¿no? El otro es el bocio difuso no tóxico, es eutiroideo, o sea, los niveles de T3, T4 están normales, ¿no? No hay nódulos, existe un espacio coloidal repleto de material coloide, bocio coloide también. Dos formas, una endémica, en zonas donde existe un déficit de yodo alimentario, Tarija, toda esa parte sur, donde no hay yodo, en cambio la parte norte sí tiene más yodo, esporádica, desconocida y relacionada con ingesta de alimentos que compiten con la absorción de yodo y de causa genética. Esta esporádica pueden desarrollar acá en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Hollada, etc. ¿Cómo? Aquellos pacientes que a quienes les encanta el repollo, dicen, ay, voy a comer cepollito, nabo, etc. Y son sustancias que le van a, ociógenas, que van a hacer que incremente esa tiroides, ¿no? En la función, ¿no? Comer mucho nabo, comer repollo, pues vamos a hacer de que ese paciente vaya a desarrollar un bocio no tóxico. Pero ahí tenemos al paciente brutal, ¿no? Entonces hay un bocio multinodular difuso que puede, pero hay un déficit de la formación del T3, T4 y el otro que se tiroideo con valores normales de T3, T4. Entonces hablamos de las neoplasias malignas de la glándula tiroidea. Neoplasias malignas de la glándula tiroidea. Tenemos benignas, ¿no? ¿Cuáles son las benignas? El adenoma folicular, ¿no? Circunscrito, rodeado o separado, las calcificaciones que puede presentar y el adenoma de células de Huxley. Las dos son benignas, el adenoma folicular y el adenoma de células de Huxley. Dos entidades. ¿Me dirán frecuentes? No. Más frecuente es el adenoma folicular. ¿Tá? Y las otras, miren, las malignas, el carcinoma papilar. ¿Se acuerdan? Les hablé de la tiroides de Hashimoto. Y miren esta. Está ocupando el primer espacio, el primer lugar, con un 85% de las neoplasias malignas de la glándula tiroidea. Le sigue el carcinoma folicular, un 10%, el carcinoma medular, 4%, y el carcinoma anaplásico. ¿No? ¿Ven? Lo que llama la atención. Mujeres, tiroiditis de Hashimoto, ovocios, tiroiditis, carcinoma papilar. ¿Cómo se va elaborando? Además, son mujeres obélicas. ¿No? Andar, tú, sí. Me dice que esto es óseo, sí. Y me está creciendo rápido, doctor. Era chiquito, pero ahora está creciendo. He ido al médico y me ha dicho que me haga esa ecografía. En la ecografía no me han querido decir, pero yo lo he escuchado que han dicho, parece cáncer, doctor, y ahora. Y bueno,
Felicidades, tranquila. Todo va a ir bien. Tu cáncer es curado. Ah, está. ¡Qué capo! Dice, doctor, qué adivino. Claro, porque se... Yo dice Hashimoto o opción. Carcinoma papilar. Y el carcinoma papilar tiene un pronóstico buenísimo. ¿Estamos? Carcinoma papilar, 85%. 10% papilar. Y les podría decir, yo tengo y cualquier patólogo tiene problemas al diagnosticar este carcinoma follicular. Es una vaina bien difícil. Si no tenemos un corte técnico, no vamos a preparar una buena lámina, es para nosotros difícil. Pero vamos a ver. Aquí está el carcinoma papilar. Frecuente en mujeres de 25 a 50 años de edad. La histología. Esto que no quiero que se me olvide. Repítame. Ojos de la huérfana. Amie. Aquí. ¿No? Núcleos. Con ojos de la huérfana de Amie. Mire, ahí está. Núcleo claro. ¿Me entiendes? Tiene como una inclusión, como si el núcleo normalmente se tiene de un color basófilo, azul. Pero ahí aparece un ovni, ¿no? Redondito, ocupando ese núcleo, ¿no? Y ese investigador dijo, ay, estos ojitos tristes se parecen al de la huérfana de Amie. Y miren, nos ha servido. O sea, hay gente que decía eso le parece y se quedó. Hasta el día de hoy, en patología hablamos de eso. Ay, este cáncer. Y tiene los ojitos de la huérfana Amie. Sí, doctor, mire aquí, un hito, aquí también hay otro. No. Entonces, ¿qué es? El carcinoma papilar. ¿Está bien? El carcinoma papilar. Bueno, células en núcleo grande. Además, puede ser que tengan en granos de café. Y aquí está, mire, aquí está el grano de café. Miren, una hendidura. ¿Cómo es el granito de café? Es como una marquetita, ¿ve? Pero al medio tiene una fisura, un surquito ahí al medio, ¿no? Con un grano de café. O sea, cuando de pronto uno quiera reconocer, ustedes estén leyendo algún informe, los cortes histológicos muestran tejido tiroideo una proliferación de células con las ranuras centrales o con aspectos de grano de café. Y hay algunos núcleos con los ojos de huérfana Virginia, carcinoma papilar. ¿Está bien? ¿Qué edad tiene? 27 años. ¿Es mujer, no? Mujer. Ah, listo, cabal, en Grecia. A ver. Se asocia a cuerpos de Samoma, son clasificaciones que podemos encontrar, ¿no? Variante, este carcinoma papilar puede tener una subvariante. O sea, yo soy bien clarito papilar, pero hay algunos lugares como que si fuera folículos, o hay algunos lugares que parecen de células altas, o hay algunas zonas variante encapsulada, o hay una variante esclerosada, en más he dicho. Ojo. Pero el patrón fundamental sigue siendo esto. ¿No? ¿Está bien? Vemos esto, y esto que es importante, miren, si digo papilar, hacen papilas como arbolitos, miren. Papilas y papilas. ¿Se dan cuenta? Brutal, ¿no? Bueno, no se olviden. ¿Qué les voy a contar? Vale la pena. Era mi sobrino, que tenía 22 años. Yo estaba hace 15 años acá en esta universidad también y tenía clases ese día. A mí esta vez es clases de vida, me encantan las clases. Porque tanta porquería, tengo que hablar, si no me olvido.
tengo que escribirlo, está escrito, pero nunca puedo terminar porque lo leo y sigo aumentando. Digo, esto no está bien y lo voy sacando. A mí está en libro 1, libro 2, pero 22 años, es familiar del Cachamaco, de uno del vientista, ¿se acuerdan? Hay uno vientista que su instrumento es más grande que él, ¿no? De hecho, hermanito. Y sobrinos, ¿no? Chacón. Y me dice, tío, me duele acá. Me duele la garganta. Y yo le reviso al revisar, pero aquí tu tiroides está medio aumentada. Sí, pero que te hagan una ecografía. Le hacen una ecografía y me dice, tírense las amígdalas. Sí, pero le reviso la garganta y no encuentro nada. Pero esto me llamaba la atención. El paciente lo derivo a cirugía de cara y cuello. Y bueno, lo ve el doctor Tony Tapia. El doctor Tony Tapia le hace la ecografía. Alguien encontraba acá y me dice, esto parece un adenoma de hormona. No corre para ir al hospital, hay un poderoso ecógrafo, Doppler a color, los numeritos que tienen, y me dice, ¿lo ve? ¿Lo ve? No. Este es un paraganglioma. Ven igual, el primero y el segundo vení. Yo no había sospechado de un carcinoma papilar de tiroides. Bueno, el doctor Tony Tapia dice, vamos a sacar el nódulo. Sácame el nódulo. Y lamentablemente yo tenía clases hasta las 12, 2:30. Yo entraba al hospital 2 de la tarde. Llego al hospital 2 de la tarde y ya había terminado la cirugía. Voy a la sala, ya terminado, sí, ya está en salas de recuperación. Qué bien. Me acerco cuando el doctor que estaba saliendo. Hola, doctor, hola. Ya lo hemos operado a su sobrino. Me dice, qué lindo. Bueno, miren, estuvo ahí en sala. Y vaya a ver, y la biopsia, no, ya lo hemos mandado a patología. Me voy directo a patología, agarro mis guantecitos y empiezo a cortar la pieza. Cuando he cortado la pieza, era un nódulo más o menos de unos 3,5 a 4 centímetros. Wow. Lo primero que he cortado, a la miércoles he dicho, esto es un cáncer papilar, así me son. Le llamo al doctor, me parece un carcinoma papilar. Sí, doctor, yo también pensaba, porque era grande, estaba dentro, por fuera, como que no sobresalía. Yo tenía miedo de sacar estructuras vasculares, yo tenía miedo del próstata, pero es tipado el tumor. ¿Sí? Saco el diagnóstico, carcinoma papilar. Dice, pasa a oncología, en oncología, un amigo que falleció, el jefe, le digo, hermanito, es mi sobrino. Le haremos, mientras tanto, sí, tranquilo, vamos a internar la siguiente semana. La indolencia de los hospitales, la indolencia de los médicos. ¿Por qué les digo? Porque estoy llegando apelando al corazón de ustedes. No se vuelvan indolentes. Bueno, yo feliz y le digo, hermanito, le voy a pedir, le voy a hacer mientras tanto resonancia, tranquilo, hermano, yo voy a pedir. Si no te metas, es mi especialidad. Bueno, voy a llevar a medicina nuclear para que me lo haga un rastreo. Tranquilo, yo voy a hacer. Bueno, aquí está, me da la orden de internación y ojalá que de cama anda arriba. Y yo también empático con la enfermera. Hola, ¿cómo está, doctor? ¿Qué dice? ¿Qué anda por aquí? ¿Ha venido a ver paciente? No, le digo, tenemos casitas de mi sobrino, necesito cama. Hoy día es viernes. Que se venga el lunes a las 2 de la tarde. Le voy a conseguir una cama. Y le consiguió la cama. Mi sobrino estuvo en el Hospital Obrero en el mes de septiembre. Octubre y noviembre. Entró el 22, el 20, el 12 de agosto, era el septiembre completo, octubre completo y noviembre completo.
y no lo operaban. Jovencito de 22 años en la sala de oncología. Cada vez que subía, él todos los días le llevaba un jugo, le llevaba una naranja y le decía, bueno, tranquilo, ¿cómo es? Y me acerqué al doctor y le digo, hermano, hermanito, es que tenemos un montón, no hay quirófano, nos han reservado solamente un quirófano. ¿Sabes qué le he dicho, hermano? Este es un joven. No es que estoy discriminando ni estoy extrayendo lo bueno o lo malo, pero es joven. Este necesita una cirugía ya. Sí, hermano, vamos a programar, tranquilos. Es que hay una sala de espera de quirúrgicas, me dice, yo no puedo alterar. No podía hacerlo. Ya que no voy al lado del Hospital Obrero y dice a un comer. ¿No? Está viendo un colega mío que ha salido de la misma promoción. Éramos ayudantes de fisiopatología también. Hola, Gonzalito, le digo, hola, dime, hermano, quiero traerlo a mi sobrino para que me lo revises. ¿Y qué tiene? Un carcinoma papilar de tiroides, ya lo he diagnosticado hace 3 o 4 meses. Y no lo operado, no. ¿Ya? ¿Dónde está? Está interno aquí en el hospital. ¿Ya? Tráemelo. Y lo saco en su pijama, sale del hospital, y vamos a la privada. Así con su pijama. Lo revisa. Y eso es lo que me ha gustado. Siempre sean rápidos, oportunos. El médico dijo, ya, hermanito, esto te va a costar $3,000. ¡Wow! $3,000. Y mira, te estoy cobrando a vos. Porque esta cirugía, hermano, mínimamente de 3 a 4 horas va a tardar. ¿Por qué? Porque el tumor está aquí atrás. Además es retroesternal. Si bien han sacado la bola, no tenía la impresión. ¿Han visto esa señora como esa cosa más sagrada? Más bien la bola estaba acá. Y ya le digo, hermano, perfecto. Me da las órdenes, la doctora se acepta y el jueves se opera. Estaba en el martes, miércoles los exámenes y el jueves se opera. Vamos a operar en la clínica de allá, la clínica Europa de la Carrasco, detrás del estadio. Excelente. ¿Qué hora va a ser la cirugía? Vamos a estar 2 de la tarde, tú me ayudas y con otros cirujanos. ¿Cuánto tiempo no va a tardar? 4. Contigo vamos a hacerlo. Y lo vamos a hacer con otros cirujanos más. Y hermano, claro, no. Salgo a la familia dice, no te preocupes. No, esperaremos al hospital. No quiero hacer gastar. También me dicen, no quiero hacer gastar. Le he dicho, voy a dar la mitad de dinero. Y ustedes saquen de la familia. Son profesores, tienen caídas, saquen y listo. No, es que hemos averiguado que si le van a hacer quimioterapia, que no sé qué, bla, 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 dicen que no le van a hacer. Cuando uno se opera en el privado, vuelve a la caja, pero ya no recibe la atención igualitaria. Vuelve al Hospital Obrero, charlo con el médico. Hermano, he ido a charlar al frente de Gonzalo Peredo, ¿lo va a operar? Sí. Deberías decirme, no hubiéramos operado antes en privado. ¿Te das cuenta? Eso es lucro. A veces los pacientes en el hospital general se están muriendo cuando el médico se está rascando, por no decir otra cosa. ¿Por qué no somos empáticos? En esta carrera estamos como profesionales humanitarios. Apelo al corazón de cada uno de ustedes. Antes que todo, el paciente, la billete. Bueno, lo operan en los primeros días de diciembre, creo, ahí en el Obrero. Y hermanito, le vamos a dar prioridad al Obrero. ¿A qué hora entró el médico a operar? 11 menos cuarto. ¿A qué hora salió de su cirugía? 1 menos cuarto. ¿Cuántas horas estuvo en quirófano? Mi amigo me decía de 3 a 4. ¿Qué hizo?
sacó un tumor, sacó esto. Y cuando justo llego yo a la 1, y él saliendo de quirófano, me dice, hermano, te cuento, ¿qué tal, cómo ha ido? Mucha enfermedad. Y cuando un médico dice mucha enfermedad, es que ha dejado la enfermedad, que no ha podido tocar toda esa enfermedad. Mucha enfermedad. Bueno, hermanito, después lo vamos a ver. Su control va a ser en curación la siguiente semana y de aquí a un mes le vamos a volver a controlar. No le controlaron porque el doctor se fue a un curso, abandonó su paciente. Y si él está en el cielo, me debe estar escuchando. Sé que no ha funcionado como tal, seguramente que debe estar. No despótico, pero nos falta humanidad. Lo llevo al endocrinólogo, al doctor Maldonado, a la doctora Salín. Ay, claro, nosotros vamos a... Mire, no tienen que seguir operando. ¿Yo qué voy a hacer con quimio? No, doctor, al otro doctor, no falta, doctor, aquí falta que terminen de operar. No han sacado una parte, pero hay otra parte que ha quedado del tumor. Y esto no va a responder a la quimioterapia que le van a dar. Inquieto, llama a los patas, como se dice, doctor Jorge Saldaña, endocrinólogo de peso, ayudante de fisiopata conmigo también. Él dice, bueno, pues vamos a ver al paciente. Poquito, tráemelo para mañana, estoy en la consulta, estoy en el Policlínico Miraflores, ven. Y lo llevo, lo revisa, ve sus exámenes, dice, y ahora... Es que en el obrero me han dicho que no pueden darle yodo radiactivo, ¿me entienden? Yodo radiactivo. No pueden darle porque su TSH está muy alto. Y me han dicho que tiene que bajar. Está en 200 o 300, tiene que bajar. Y hermano, así es. Tienen que ser rápidos y furiosos. El teléfono. Hola. Hola, hermanito. Llamaba a medicina nuclear. Se llama Barragán, doctor Barragán, que trabaja en tiroides y en esto mucho. Hola, Derek, ¿cómo estás, hermano? Sí, ¿sabes qué te cuento? Estoy con el Coco Santander, ¿te acuerdas? Sí, pues, hermano, dime, ¿qué ha pasado con el Coquito? No, tiene su sobrino acá y tiene un carcinoma papilar que no le han extirpado en su totalidad. El carcinoma es retroesternal. La crecida se baja. Y ahora, y le han dicho que no le pueden hacer la iodoterapia. No, hermano, que venga mañana. Al día siguiente de la mañana. Hola, Coco. Hola, Derek. Es tu sobrino. Pues esta tarde va a empezar la iodoterapia. Eso es lo que uno quiere. El joven inició, ojo, varón, para que vean muchas veces la mayor cantidad de mujeres, pero también se presenta en varones. ¿Está bien? Joven, 22 años. Y bueno, le hacen la iodoterapia, la primera sesión, la segunda sesión, vuelve a hacer, ya tenía problemas pulmonares, le hacen una resonancia magnética, encuentran metástasis en pulmones y me dicen, vamos a seguir con la iodoterapia. Le continúan con la iodoterapia y desaparece. Hoy han pasado 15 años y el joven tiene 2 hijos y tiene su esposa. A pesar de que se ha desfigurado con la cirugía, un corte así como de Frankenstein aquí, hasta aquí, pero ya está libre de la lesión. O sea, en otras palabras, el carcinoma papilar tratado adecuadamente tiene cura. ¿Está bien? Tiene cura. Pero ¿qué tal si no hubiera sido retroesternal? Solo hubiera estado aquí. No, se hubiera curado más antes. No se me olviden de las papilas. El carcinoma folicular. Segundo frecuente, en mujeres por encima de los 45 se asocia a dieta carente de yodo, hay una mutación, proliferación es el carcinoma folicular. Carcinoma medular en edad adulta, yo he visto muy poco de esto, no quisiera hablar. Pero el que he visto es papilar. Y el que me da problemas es el carcinoma folicular. Difícil. Trato de buscar esto.
Proliferación de folículos pequeños sin atipia, no hay nada para decir esto es cáncer. Y lo que trato de encontrar es invasión de los vasos. Si veo que un folículo está entrando al vaso sanguíneo, folicular. Si veo que los folículos tiroideos están invadiendo los vasos, están invadiendo la cápsula, es folicular. ¿Está bien? Si tiene características de papila, digo, no, es un papilar, un patrón folicular. Pero me trae problemas. Y a cualquier patólogo le trae problemas. Es bien difícil de reconocer. ¿Estamos? Y los otros medulares, ¿alguna vez lo he visto? Mejor no. Patología paratiroidea, de la paratiroides. No, aquí tenemos el hiperparatiroidismo. Perdónenme si he contado un caso, estoy contando. Es la única manera que podemos de solo la vigencia que tengo es la que va a ayudar a lo que estoy indicándoles, lo que les estoy dictando. ¿Está bien? Patología paratiroidea. Entonces tenemos un hiperparatiroidismo primario y un secundario, ¿no? Generalmente el primario por adenoma, hiperplasia primaria, y el carcinoma de paratiroides. El carcinoma paratiroideo. Me preguntan, doctor, ¿ya visto? No. Yo veo de 10 casos de problemas de paratiroides, adenoma, y un solo caso, carcinoma paratiroideo. ¿Está bien? Si sus células se parecen a las normales, crecen formando más de hasta de 10 gramos. El criterio no es histológico, sino la invasión capsular y metástasis a distancia. Puede haber una mutación. Tiene que llegar otro docente. Sí, ya llegó. El déficit. ¿Ya ha llegado? Sí. Y bueno, me producen verdad. Es larga el tema, ¿no? Sí. Y aquí tenemos que producen la hipercalcemia, la resorción ósea, la osteitis, fibrosa quística, bla, 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 bla. ¿Está bien? Lo voy a dejar acá y el lunes por la noche les voy a dar vía Zoom, les completo bien lentito el tema. ¿Está bien? A partir de parte. Porque es harto, realmente es harto, ¿no? Después del páncreas, de la diabetes, de la tipo 1, tipo 2, etc. Es harto. ¿Ya? Entonces necesito por lo menos una media hora para el tema. Les dejo acá, el lunes les doy el link, se conectan y les termino. ¿Está bien? Sí. Listo, muchachos.